Buen día, compañeros. Sean bienvenidos a Pedagogía en 5 minutos. El día de hoy yo les voy a hablar acerca de la educación permanente y las ciudades educativas. Comenzaré diciendo que, como destaca Francois Jacob, somos seres programados, pero para aprender. Aprender y enseñar forman parte de la existencia humana, histórica y social. De igual forma, también forman parte de la creación, la invención, el lenguaje, el amor, el odio, el asombro, el miedo, el deseo, la fe, la duda, la curiosidad, la magia, la ciencia, la tecnología y el poder de enseñar y aprender a través de todas estas actividades humanas. El ser abierto en el que nos convertimos, la existencia que inventamos, el lenguaje que socialmente producimos, la historia que hacemos y que nos hace, la cultura, la curiosidad, la indagación, la complejidad, las incertidumbres, el ritmo dinámico. Esto nos reduce a que la conciencia del mundo que tiene en un no yo y la de un sí, un mismo como yo, constituyéndose en la relación contradictoria con la objetividad. El ser programado para aprender, condicionado pero no determinado con la imaginación. En otras palabras, y quizá reiterando, no es posible que un ser humano sin hallarse implicado de alguna manera en alguna práctica educativa. La educación de adultos, al convertirse en educación popular, se ha hecho más extensa. Los educadores y los grupos populares descubrieron que la educación popular es sobre todo el proceso permanente de reflejar la militancia. Por lo tanto, su capacidad de movilizarse en dirección a objetivos propios, la educación popular puede ser percibida socialmente como facilitadora en la comprensión científica. Ahora bien, hablaremos acerca de las anotaciones sobre la unidad en la diversidad. Partiré de algunas observaciones que son algo obvias. Como en primer momento tenemos que las diferencias interculturales existen y presentan divisiones de clase, raza, género y naciones. Como segundo punto, tenemos que estas diferencias generan ideologías por lado discriminatorias y por el otro lado de resistencia. Como tercer punto, tenemos que es imposible comprender estas ideologías sin analizarlas y sin analizar su relación con los poderosos y con los débiles. Y como último punto, tenemos que es imposible pensar, pues que en la superación de la opresión, de la discriminación o de la pura rebelión que aquellas generan sin una comprensión crítica de la historia en la cual esas relaciones interculturales se den en forma dialéctica. Y por eso mismo es contradictorio y procesal. Hablemos ahora un poco de la primera cuestión, la comprensión que tenemos de la historia. Puesto que como hombres y mujeres históricos, nuestra acción no solo es historia, sino está históricamente condicionada. Algunas diferentes maneras de reflexionar sobre nuestra presencia en el mundo, en el qué y con el que estamos, el pecado y su negación, se convierten a tal punto, el primero en señal absoluta y debilidad, la segunda en fácil grito de victoria que la existencia humana reducida a esa lucha termina por casi perderse en el miedo a la libertad. Y como último punto tenemos que otra concepción de la historia por lo menos tan acondicionadora de prácticas como las demás. O sea, en cualquier campo, en el campo cultural, en el educativo, el económico, el de las relaciones entre las naciones, el del medio ambiente, el de la ciencia, el de la tecnología, el de las artes y la comunicación. Para mí la historia es tiempo de posibilidad y no es determinación. Pensar en la historia como posibilidad, es reconocer la educación también como posibilidad, es saber que si la educación no lo puede todo, sí lo puede algo. Ahora como último tema veremos la educación y calidad. Nos enfrentamos a un problema, el cual es reconocer el índole político, luchar por la postura ético-democrática, de acuerdo con la cual los educadores y las educadoras deben afirmarse en sus sueños que son políticos y se imponen. Sin embargo, debemos aclarar ciertos puntos. Como número 1, tenemos que dejar en claro a los educandos que hay otros sueños contra los cuales, por varias razones, deben ser explicadas. Como número 2, tenemos que los educandos tienen derecho o el deber de tener sus propios sueños también. No importa cuán diferentes o incluso opuestos sean de sus educadores. Como número 3 tenemos que el respeto a los educandos no puede fundarse en el escamoteo de la verdad. Y por último punto, tenemos que no puede haber camino más ético, más verdaderamente democrático que revelar a los educandos como pensamos.
No podría haber ejercicio ético-democrático, ni siquiera se podría hablar de respeto del educando si la educación fuese neutra, es decir, si no hubiera ideologías, política o clases sociales. Hablemos ahora de ética y de postura sustantivamente democrática. ¿Por qué? Porque al no ser neutra, la práctica educativa, la formación humana que implica opciones rupturosas y decisiones, la imposibilidad de que la educación sea neutra plantea al educador o educadora, pero también nos plantea la necesidad de ser coherente con la opción que se ha hecho. Y como la coherencia nunca puede ser absoluta, crece con el aprendizaje que vamos haciendo por la percepción y comprobación de las incoherencias en que nos sorprendemos. Una afirmación que quisiera hacer es que así como es imposible pensar la educación en forma neutra, es igualmente imposible pensar en una evaluación neutra de ella. Calidad de la educación, educación para la calidad. No hay por último una educación neutra ni calidad por la cual luchar.